Un poco de lo que vengo a comentarles también, que desde Bolsa se proyecta o se promueve en áreas académicas también. Bueno, la Bolsa tiene un segmento que se llama Burse, que es el Centro de Altos Estudios de Especialización en cuanto al mercado de capitales peruano, pero son cursos que muchas veces se enfocan a gente más profesional, esos son los comentarios que usualmente se dicen, ¿no? Entonces, para universitarios se tiene lo que son los juegos de bolsa, en los cuales se aprende bastante. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de un alumno de cuarto ciclo de la universidad que me decía: oye, tú trabajas en bolsa, he visto que hay este concurso de trading, quiero aprender, pero yo no sé hacer trading, no sé nada, no sé por dónde empezar. Entonces yo le dije que se metiera. Hay un costo de inscripción, el cual también puede ser, bueno, en nuestro caso lo solventó la universidad, pero en el mismo curso, digamos, el concurso y del trayecto, aprendió a hacer trading. Tanto así que esta semana, el día martes, me llamó él diciéndome que había quedado la uni en primer lugar en lo que es en un concurso internacional de trading, de Bloomberg. Entonces, siempre, digamos, traten de ir un poco con miedo, pero siempre encabeza la aventura que les pueda venir en cosas nuevas, relacionadas a cosas que, digamos, no son tan enfocadas a lo que tradicionalmente ustedes ven, que es economía, que es finanzas, algo ya como más de cancha, se dice, hacer trading, ¿no? ¿Puedes pasarlo? Entonces, por ejemplo, esto también me gustaría que puedan verlo y puedan analizarlo un poco. Es, por ejemplo, cómo se están moviendo, digamos, los inversionistas en cuanto a bolsa que tenemos actualmente. Este es un gráfico actualizado a octubre y, por ejemplo, podemos ver aquí de que en ningún año anterior, por ejemplo, se ha habido tanta variación como este año. Por ejemplo, vemos ahí de que las variaciones, este pedazo que está cayendo aquí bastante, muy pronunciado, son los inversionistas retail. Inversionistas retail se le dice a todos inversionistas de a pie, como puedo ser yo, que tengo quizás 5.000, quizás ustedes que tienen 10.000 en bolsa, que tengo 1.000, etcétera, ¿no? Pero son todos los inversionistas de a pie, como se le dice. Vemos que los institucionales están tomando posiciones. Entonces vemos que cada vez más personas de a pie están saliendo de bolsa. Y eso es preocupante. Y también es entendible por el contexto en el cual estamos ahora, pero es un tanto preocupante de que estén saliendo, digamos, que los inversionistas estén viendo cada vez menos el mercado local. Y esto viene también por un problema de escala, como a veces le llamamos. Viene con un problema de escala que es que digamos, los bolseros o los inversionistas son personas ya adultas. Pero ¿por qué son personas adultas? ¿Por qué no puede ser alguien como un universitario, como un recién egresado? Y justo ahí viene un tema del desconocimiento del mercado de capitales o el poco lazo que existe entre las universidades y la bolsa, ¿no? Pensamos que la bolsa o pensamos que las empresas a veces son una isla. Y eso también, por ejemplo, yo que soy egresado de una universidad nacional, muchas veces se tiene, digamos, la visión o se siente que la universidad es una isla. Es una isla donde tú estudias, sales, y una vez que recién sales de la isla como egresado, puedes insertarte en el mercado laboral. O puedes tener charlas, puedes tener capacitaciones buenas, pero recién como egresado. Entonces, justamente el CONE y otros eventos grandes, capacitaciones que hay, dan vistazo de que no es necesario ser egresado o recién estar trabajando para poder participar y poder tener, digamos, ese contacto con gente de mercado. Gente de mercado me refiero a gente que se encuentra ya posicionada, que se encuentra como analista, como gerente, en cualquier posición, pero en una empresa reconocida, o ni siquiera en una empresa reconocida. ¿Por qué no hablamos también de las startups? ¿Por qué no podemos hablar también de, digamos, ideas propias, ideas de negocio? Que creo que en la pandemia ese fue uno de los focos también buenos que se tuvo en cuanto tuvimos más tiempo para repensar cosas, replantearnos cosas, explorar nuevas cosas
y nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, aquí les vengo a presentar AVI. AVI es, como les mencionaba, una plataforma bursátil que está enfocado en ver el mercado en tiempo real. Ahorita vamos a ver el mercado, por ejemplo, de valores, cómo se está moviendo, vamos a ver más o menos qué hacen o qué es la información que ven los inversionistas en tiempo real, ¿no? La información también es bastante importante, pero es más importante tenerla en tiempo real. En tiempo real, que sea confiable y que sea, digamos, de manera directa, ¿no? ¿Puedes cambiar al otro? Ajá. Ya. Aquí, por ejemplo, se ve lo que son las transacciones. Hoy día es un día rojo, día de sangre. Los viernes hay poco movimiento. Pero podemos ver, por ejemplo, en lo que vamos conversando, cómo están variando el precio de las acciones en la bolsa, ¿no? Estas son las mineras, por ejemplo. ¿Puedes poner divisas? ¿Arriba divisas? ¿Arribita? En divisas. Ajá. Vamos a ver las divisas, por ejemplo, el tipo de cambio, también cómo puede ir variando en tiempo real. El que sigue, ¿puedes ponerlo? Los índices también de la bolsa. Por ejemplo, es importante también hablar de índices, es importante, como le mencionaba, ya no ir tanto en el enfoque tradicional de las cosas, como es una acción, como es un instrumento de renta fija, que puede ser un bono, un papel comerciable, pero pensemos más en instrumentos no tan convencionales. Hay que salir un poco de nuestra burbuja. Por ejemplo, ¿qué es un índice? ¿Qué es un índice? ¿Qué es un ETF? ¿Qué es, digamos, eso que a veces también se escucha? ¿Qué es Forex? ¿Qué son estas cosas más interesantes? O que a ustedes como universitarios les puede interesar. Y les puede interesar quizás también por un tema de investigación, por un tema de que ustedes sean los primeros, digamos, en conocer y saber estas cosas de aquí. Por ejemplo, un índice es un instrumento, digamos, no tradicional, que más o menos replica. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, ¿puedes poner Apple arriba? Donde dice búsqueda. Búsqueda, arribita. Ajá. Pon AAPL. Ajá, ahí dale. La L. Borra la N y borra L. Ajá. Ahí dale clic, por favor. Por ejemplo, si yo quisiera comprar Apple, una acción, tendría que invertir $159.7 ahorita. Ahora, tener una acción no, digamos, es lo más recomendable. Quizás es tener una canasta de varias acciones. Entonces, si yo quiero tener 10 acciones, de Apple, voy a tener que multiplicar eso por 10, que van a ser $1.597, solo para tener 10 acciones. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Ahora, esto es Apple. Imagínense cuánto cuesta Microsoft, cuánto cuesta Amazon, cuánto cuesta Alibaba y otras empresas tecnológicas. Entonces, si es que a mí me interesa el sector tecnológico y desde mi perspectiva, desde mi análisis, yo digo, oye, el sector tecnológico me parece que está bueno, ha subido bastante, como pueden ver, ¿no? Pero pucha, si voy a invertir en empresas tecnológicas, voy a tener que invertir, no sé, como $10.000, solo para tener empresas tecnológicas. Entonces, alguien como nosotros, ¿cómo podemos invertir en estas empresas tecnológicas sin tener que comprar o que invertir tanto? Es mediante los índices o mediante un ETF. ¿Qué hacen estos índices? Replican el comportamiento. Por ejemplo, si es que Apple ha subido desde marzo hasta, no sé, marzo, un año subido, lo que va a hacer el índice va a ser, oye, ok, de lo que ha subido, el índice también va a subir y va a replicar el comportamiento de las empresas. Por ejemplo, si Apple ha subido, Amazon ha subido, Microsoft ha subido, Intel ha subido, entonces el índice lo que va a hacer, oye, todas han subido, entonces yo también subo. Ahora, si por ejemplo, de las 4 que he mencionado, una cae, ok, va a subir, pero no tan pronunciadamente, sino va a subir un poco menos. ¿Cuánto es el precio de algunos índices, según ETF? $100, 150.
pero estás replicando el comportamiento que tienen empresas que cuestan más en la bolsa. Entonces, eso, por ejemplo, es un método o es un instrumento no tradicional, que es interesante, en verdad. Y así como hay digamos, tecnológicas, hay también, por ejemplo, cosas más particulares, como equipos de fútbol. Hay ETF de equipos de fútbol, que puede ser la acción de Juventus y otros equipos. También hay ETF, por ejemplo, de videojuegos. Está Nvidia, están Steam y otras empresas, digamos, que se dedican a ese rubro. Pero así pueden encontrar, por ejemplo, desde la perspectiva de cada uno, obviamente, algún sector que les interese, pero no necesariamente tengan que invertir tanto, ¿no? ¿Puedes poner ahí en profundidad de mercado, por favor? Ahí está bien. Entonces, por ejemplo, ahí déjalo un ratito. Por ejemplo, estos son todos los índices que actualmente tenemos en bolsa. Tenemos índices que replican, por ejemplo, el comportamiento de mineras, de eléctricas. Por ejemplo, digamos, yo les hago un cuestionamiento y una pregunta, por ejemplo, mientras estuvimos en pandemia, ¿qué fue lo que no dejamos de consumir? Aparte del papel que todos salieron a comprar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué es el servicio o algo que en casa no hayamos dejado de consumir? No hemos dejado de consumir agua, no hemos dejado de consumir luz. Entonces, justamente a las eléctricas, a las empresas eléctricas se le denominan que no son cíclicas. ¿A qué me refiero? Que puede haber un ciclo, digamos, bueno para el país, como, no sé, un ciclo malo, como digamos la pandemia. Se pueden haber estos ciclos, subidas, bajadas, pero siempre las eléctricas se van a mantener estables. No siguen ese ciclo, no siguen ese comportamiento, porque, como le digo, igual cuando estemos en pandemia, el país le puede ir mal, pero igual no vamos a dejar de consumir electricidad ni agua, ¿no? Entonces, si yo tengo ese pensamiento y me interesa justamente ese sector, digo, ok, ¿qué tendría que hacer yo para poder invertir en empresas, digamos, de electricidad? Tendría que comprar Luz del Sur, tendría que comprar Enel Generación, Enel Distribución, muchas empresas así, ¿no? Pero entonces, si yo no quiero tener tanta cartera, lo que hago es comprar una posición que replique más o menos el comportamiento, ¿ya? Es un poco más, es bastante técnico, porque de ahí viene un tema de ponderación, un tema de limpiar datos, pero más o menos la idea de los índices son esas. Entonces, en bolsa tenemos bastantes índices y, por ejemplo, la semana pasada lanzamos un nuevo índice que es el ESG, que es un índice, digamos, de sostenibilidad y, digamos, de buena inversión y de buen gobierno corporativo. Ahí la componen empresas, por ejemplo, Rimac, entre otras, que lo que hacen es tener un buen gobierno corporativo, preocuparse por su personal, tener un buen también, digamos, financiamiento verde. Ahí también es otro tema interesante, que en algún momento estaba explorando también, pero que nada, y eso lo dejo en la cancha a ustedes, que es, por ejemplo, son los bonos verdes, son los bonos municipales. Por ejemplo, el caso más bonito es el de México. En México se emitió un bono verde con el cual, digamos, lejos de DF, de Distrito Federal de México, se hizo un tren que unían como dos distritos. Fue un esfuerzo entre dos municipalidades para hacer un tren, el cual fue financiado, digamos, por una emisión verde, como se le llama. Entonces, estas emisiones verdes también son buenas, en cierta medida también, porque tienen condiciones especiales. ¿Por qué una empresa, por ejemplo, no quiere emitir bonos o por qué no quiere endeudarse? Porque justamente viene el tema de endeudamiento y luego los intereses. Pero si metes un bono verde, tienes mejores condiciones, se hace más atractivo al mercado y pues quedas bien también ante los ojos de extranjeros. ¿Por qué? Porque quienes buscan los bonos verdes son gente o inversionistas extranjeros. Porque lamentablemente acá en el Perú la regulación aún no exige mucho tener estas posiciones, estos comportamientos ante emisiones verdes, pero en el extranjero sí. Entonces el extranjero ve con buenos ojos de que tú emitas un bono verde y no necesariamente pienses en que te lo va a comprar alguien de Perú, no una SAP, una AFP. No, necesariamente no, te lo puede comprar un inversionista extranjero, que puede ser una empresa, puede ser un banco de inversión como Goldman Sachs o BCI, etcétera, ¿no? ¿Puedes poner renta fija, por favor? Por ejemplo, acá también vemos algunas emisiones de bonos soberanos
que tenemos actualmente en bolsa. Y, por ejemplo, algo interesante, que a mí también me llama mucho la atención, en verdad, era, por ejemplo, hace rato vimos Apple, ¿no? Pero este es un Apple que lista en la Bolsa de Valores de Lima. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible, no? Si Apple es una empresa tan grande, va a venir acá a listar a la bolsa, ¿no? Entonces, hay inversionistas o hay casas de bolsa que traen valores extranjeros para que puedan listar acá en Perú. Es un procedimiento también bastante técnico, en el cual hay bastante tema más que todo, digamos, legal, pero pueden traer acciones. Por ejemplo, ¿puedes regresar a la primera? En watchlist inicial. Ajá. Y bajar un poquito. No, en valores extranjeros mejor ponle, por favor. En valores extranjeros. Ajá. Por ejemplo, acá hay algunos valores extranjeros que listan en la Bolsa de Valores de Lima. Entonces, tú para poder invertir en Apple, en el caso que quieras, por ejemplo, no va a ser necesario de que tú tengas una cuenta en una sociedad agente de bolsa de allá o en un banco de Estados Unidos. Lo puedes hacer mediante tu sociedad agente de bolsa local, pero comprarías Tesla, comprarías Amazon, comprarías, por ejemplo, Vanguard. Entonces, como le digo, es un procedimiento más legal, pero la idea es traer valores extranjeros para que inversionistas locales no se estén yendo hacia la Bolsa de Valores de Nueva York, el NYSE, sino simplemente lo puedan hacer mediante nuestra bolsa. Entonces, ese procedimiento también es bastante interesante. ¿Puedes ponerle en Apple, por favor? Acá no, sino acá nomás. Ajá. Y en profundidad de mercado. Ajá. Por ejemplo, ahí lo que estamos viendo en tiempo real es cómo se están poniendo las órdenes de compra y venta. Ahí está de acá, ¿no? Este cuadrito es, digamos, la piedra angular del trading. ¿A qué me refiero? Esta de aquí es, por ejemplo, un inversionista o una sociedad agente de bolsa o quien esté administrando el fondo ha puesto, por ejemplo, una orden de 120 acciones a este precio. Y, por ejemplo, acá él se movió justo ahorita, ha puesto 120 también, pero a este precio. Entonces la negociación viene en que uno de los dos va a tener que ceder. O él bajar, o él comprar a más caro, o digamos, ir ajustando los precios. Por ejemplo, ahorita está en 168.8 y él quiere venderlo a 167. 166 quiere comprar, perdón. Entonces, él quiere comprar a 166 y él quiere vender a 167. Entonces, uno de los dos va a tener que ceder. Puede dejarlo ahí horas y horas y horas y horas. Pero una vez que ambos lleguen a un precio, digamos, igualitario, la acción pasa. Pasa ya a liquidación, a cabali. Pero, digamos, esa es la esencia del trading, digamos, en las bolsas. Tienes que ver eso en tiempo real, porque ahorita lo estamos viendo en tiempo real. Pero eso es lo interesante y lo bonito de la plataforma. Y más allá, simplemente ver números o que se vea bonito el gráfico, ¿no? Es entenderlo bien y poder profundizar. Pero, digamos, ver esa información es lo que los inversionistas o la gente que está metida en el mercado haciendo trading le interesa ver, ¿no? Ahora, en Apple hay poquito, pero por ejemplo, arriba puedes poner VAP. O si no, mira, en los dashboards, donde dice conectado, a la derecha, arriba, a la derecha, a la derecha, a la derecha, ahí, donde dice libro de órdenes. Ajá. Acá este es, por ejemplo, un dashboard donde se puede ver justo lo que estábamos viendo, pero en tiempo real de varias acciones. Por ejemplo, acá estamos viendo de Buenaventura, de Ferreycorp, de Volcan, de lo que es IFS, de Intercorp Financial Service, pero de Apple eran solamente 2 órdenes de venta y una de compra, ¿no? Hay empresas que en el día son un montón. Por ejemplo, puedes bajar acá en Volcan. Ajá, bájalo nomás ahí. Exacto. Tenemos un libro hasta de 20 órdenes que están en tiempo real esperando pasar. Pero ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, el que está último puede decir, oye, yo tengo a 0.65, pero yo no, están, digamos, tengo órdenes por encima
de 0.50, de 0.60, 0.70, más caro. Entonces, pucha, digo, mi orden no va a pasar. Mejor ajusto mi precio y me pongo por encima de los demás. Oye, no, quizás no es por el precio, es por el volumen que estoy comprando. Quizás no quiero comprar tanto. O yo estoy queriendo comprar 100, pero todos los demás quieren comprar 50.000, 5.000, 10.000, ¿no? Entonces voy ajustando mis precios y mis volúmenes. Ahora, yo digo, por ejemplo, mi orden yo creo que es esa de ahí. Pero ¿por qué digo yo creo? Porque algo importante de bolsa y también en el mundo en general de trading es que la negociación es ciega. Tú no puedes ver quién te va a comprar y quién te va a vender. Tú pones tu orden y ok, pasa, pero tú no sabes hacia quién le estás vendiendo. ¿Por qué? Porque justamente por ahí podría venir un conflicto de intereses en que tú llames a tu amigo y le dices, oh, chachera, quiero comprar a 0.57 y yo creo que tú quieres vender a 0.60. Vamos a 0.59 o 0.58 y te compro. Ya. Modificas todo, pero esa negociación es una negociación unilateral, o sea, entre dos personas nada más. Pero la idea de la negociación o del trading o de la bolsa es que la negociación sea abierta para todos. Tú puedes tener la misma oportunidad que una empresa grande, una FP. Tú estás compitiendo ahí contra la FP para comprar acciones. Tú estás compitiendo ahí también con bancos grandes, como BCP y Credit Corp. Entonces, justamente esa es la idea de la negociación, que la negociación sea ciega y de que todos tengan la misma oportunidad para poder realizar negociaciones en bolsa, ¿no? ¿Puedes poner otro dashboard, por favor? Mercados internacionales, puedes poner. Por ejemplo, acá hay un rápido dashboard de cómo se puede hacer seguimiento también de los mercados internacionales en lo que son divisas. Por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? Acá hay algunos ETF y, por ejemplo, algo que un inversionista decía que se llama Warren Buffett, que algunos han escuchado. Él decía, por ejemplo, le preguntaron cuál es la mejor estrategia para invertir en bolsa o por qué él gana tanto en bolsa. Y le dijeron que la mejor estrategia para él, para un inversionista que quiere meter su plata y no quiere hacer mucho seguimiento, simplemente era tener una posición en el S&P 500. El S&P 500 es el índice más representativo de bolsas, es el índice que replica el comportamiento de las 500 principales empresas que listan en la bolsa de Nueva York. Pero pucha, para entrar ahí se necesitan como no sé en cuánto está ahorita, pero debe ser más o menos $2.000 o $3.000. Pero justamente lo que les mencionaba, como yo no quiero entrar ahí, se hace un ETF de ese índice y que replique el mismo comportamiento. Si el S&P sube, mi ETF también sube. Si el S&P baja, mi ETF también baja. Entonces se replica el comportamiento y ya no necesito $3.000 para entrar en una posición, sino simplemente $100, $150, ¿no? A la derecha a la izquierda estamos viendo lo que es también un gráfico. Y digamos, antes de seguir hablando de cosas más técnicas, es justamente lo que les mencionaba y el motivo de la charla de hoy, ¿no? Que desde Bolsa nosotros venimos a presentarle esta plataforma a ustedes, los estudiantes, para que ustedes también puedan ver y entiendan de que no es tan difícil este mundo de mercado de capitales en general. Y justo este tipo de plataformas te hacen este acercamiento de universidad, digamos, de universidad ya a la cancha, ¿no? Porque es el paso más difícil desde lo personal también de lograr, ¿no? Como le mencionaba, muchas veces yo también siendo egresado de una universidad nacional, he sentido de que estamos en una isla, en una universidad nacional, de que siempre me cuestionaba cómo voy a lograr trabajar o cómo voy a lograr llegar a donde están llegando mis profesores o egresados que conocía. Pero justamente de ese lado viene el reto y este tipo de eventos también congregan y hacen que ustedes tengan contactos también. Eso es bueno. Pero a lo que voy con esto es de que la plataforma te permite este acercamiento, digamos, como les mencionaba, universidad, bolsa de valores, mercado de capitales, ¿no? ¿Puedes volver a las diapos, por favor?
Bájalo. Entonces, aquí hay algunos takeaways que he preparado también, en el cual me gustaría de que ustedes se lleven algunos. Un takeaway le llamo yo a algo que puedas tomar y te lo puedas llevar, ¿no? Como es un caso de un café, por ejemplo. Son takeaways que a mí me permitieron, digamos, realizar cosas bien interesantes en la universidad, nuevamente volver a la universidad, a lo que es dictar, a lo que es estar como cabeza en el laboratorio de Bloomberg, de la uni. Y son algunas cosas o consejos que ya les voy a ir dando. Por ejemplo, el primero es el tema de los idiomas. Traten de estudiar idiomas, traten de especializarse en los idiomas. Si no les gusta, por ejemplo, en la universidad yo tenía un amigo que le decíamos Duolingo, porque es una plataforma en la cual puedes aprender idiomas de una manera media no tan tradicional, pero aprendes idiomas. Y le decíamos Duolingo porque el pata todo el día paraba escuchando Duolingo, 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 y lo vacilábamos así. Tanto que luego, cuando ya estábamos practicando, más o menos en octavo, noveno ciclo, nos enteramos de que había entrado a una transnacional, justo porque yo le recomendé el puesto, de broma incluso. Le dije, oye, Duolingo, ¿por qué no postulas acá? Porque era una empresa que traía exportaciones y querían que alguien que vea finanzas, un practicante, pero que tenga buen manejo de inglés y que sepa hablar ruso. Y él justo en Duolingo aprendió un poco de ruso y simplemente por el idioma entró a trabajar a ese lugar. Ahora lo han contratado ya como analista y está viendo cosas bien interesantes del tema de exportación de paltas, si no me equivoco. Pero que no sea una limitante que tengas que ir a una academia, a un instituto, a aprender inglés. Puedes hacerlo mediante redes también, ¿no? Mediante YouTube, mediante aplicaciones como Duolingo, que estas que les mencionaba. Pero traten de estudiar idiomas. El idioma te abre la puerta hacia cosas más interesantes en el extranjero, en verdad. Es una limitante en el país también bastante, pero puede ser una ventana de oportunidades para ustedes, en verdad. El siguiente es un performance constante en la universidad. ¿A qué me refiero con performance constante? Es que tengan una estabilidad en cuanto a notas. Por ejemplo, en la uni yo era una persona que la verdad no me gustaba estudiar mucho, pero sí era constante en cuanto a trabajos, en cuanto a exámenes, en cuanto a prácticas. No era el más cerebrito de clase, pero era una persona constante en cuanto a notas. Era responsable cuando se tenía que serlo, era fiestero cuando tenía que serlo, era deportista cuando tenía que serlo, pero siempre era constante o no perdía el foco de mis notas. Y justamente por una de esas cosas es que me permitió ser tercio, y el ser tercio te permite también tener oportunidades a becas, cursos de extensión también. Pero eso, yo creo que la universidad es un balance entre todo, y tengan siempre una buena estabilidad en cuanto a notas y performance dentro de la universidad, ¿no? Los siguientes son los soft skills, que me parece bastante importante. Por ejemplo, en un área de inversiones es bastante difícil entrar a practicar y más aún a chambear, pero algo que sientes, incluso también en bolsa y también en otros lugares, es la calidez de la gente. Son bastante cálidos, te piden hablar bastante. A mí me fastidiaba mucho porque decían, oye, tú eres de la uni, ¿por qué sabes hablar? ¿O por qué hablas tan fluido? ¿O por qué hablas tan bien? Si los chicos de la uni todos son cerebritos, no salen. Entonces, la gente creía muy poco que yo era de la uni. Pero justamente los soft skills nacieron en cuanto yo comencé a tomar también protagonismo en la universidad como representante estudiantil ante la asamblea, también delegado de deportes, centro de estudiantes, que le llaman a unos centros federados, tercio también de facultad. Entonces, entre esas cosas vas ganando cancha, vas ganando, vas soltándote un poco. Más aún cuando me iba a los CONES, también me acuerdo como representante de mi universidad, ya hace como 3 años, más o menos, 4 años, pero siempre traten de desarrollar estos soft skills que le van a servir bastante
Hoy en día, pues, pucha, antes para que puedas conversar con alguien tenías que ir a un evento, tenías que ir a como este tipo de congresos, pero ahora hay tantas cosas. He visto incluso, por ejemplo, y lo he vivido yo, que hemos tenido kick-off o estas entrevistas cortas con profesores de otras universidades. Hay plataformas hoy en día que te permiten eso. Hay muchas cosas que ya no son tradicionales, que te permiten explorar cosas bien interesantes en el mercado o cosas bien interesantes desde afuera. Pero justamente viene también una limitante encadenada a la primera parte, ¿no? Que es el tema de los idiomas. Tienes que hablar inglés, tienes que poder relacionarte con los demás. Pero te abren esas puertas, es bastante interesante. Lo siguiente son los contactos o, digamos, contactos o personas de referencia que ustedes puedan tener. Por ejemplo, este es un muy buen ejemplo de esto, ¿no? Conoces gente de otras universidades, conoces gente con la que quizás en algún momento puedas compartir. Y es algo que yo le digo a mis alumnos de cuarto ciclo, por ejemplo, ¿no? A la persona que está sentada a tu lado, nunca trates, digamos, de tener un problema en la universidad o algo, porque la persona que está a tu lado en algún momento va a ser egresado como tú, en algún momento va a ser economista o va a ser ingeniero como tú. Y quizás esa persona en algún momento te pueda dar la mano o quizás esa persona te va a jalar para algún trabajo. Entonces, nunca sabes en dónde vas a terminar, nunca sabes si la persona del costado tuyo va a ser más exitosa que tú, pero como tienes una buena relación, te sube al barco y emprenden ideas o negocios o proyectos juntos, ¿no? Entonces, los últimos dos puntos también, ya para ir cerrando, serían, por ejemplo, las actividades extracurriculares, como esta de aquí del CONE, como cursos. Créanme que siempre me preguntan esto y es algo que he conversado bastante más que todo con gerentes. Yo trabajo directamente por ejemplo, en la bolsa con Miguel Ángel Zapatero, que es gerente general de bolsa. Y, por ejemplo, algo que muy común que comentábamos, o también con gente de otro lado que converso, es que al trabajo, o sea, cuando tú vas a trabajar ya, realmente usas solo un cuarto de lo que has aprendido en la universidad. Porque más aprendes en la cancha, más aprendes metiéndote en la cancha, buscando trabajo, siendo chamba, como se dice. Si nadie te da trabajo, emprende tu negocio. Si no puedes emprender tu negocio, no sabes qué hacer, júntate con otras personas. Si no saben qué hacer ustedes dos, júntense con más personas. Esa es la idea, de que sean agentes también de cambio, que hagan una economía disruptiva, de que ustedes sean la persona, o ya dejemos de pensar, digamos, como que, oye, para yo poder trabajar o para yo poder ganar bien, pucha, tengo que egresar, ¿no? Y de ahí recién buscaré trabajo, de ahí recién buscaré empresa que me pueda jalar. Pero no, sean ustedes los agentes de cambio, sean ustedes desde la universidad, ya vayan tomando protagonismo. Y, por ejemplo, algo que también ahí es que, por ejemplo, la otra vez lo conversaba con dos ponentes que también han venido, ¿por qué no pensar en los colegios o en las secundarias también, ¿no? Las secundarias, por ejemplo, han ido perdiendo un poco de cancha, un poco de terreno en ese aspecto, pero pensemos o vayamos pensando también en que seamos agentes de cambio, ¿no? Esos son algunos takeaways. ¿Puedes volver a la plataforma, por favor? Cierra la plataforma. Ponle F5 si no. Y donde dice dashboards, pon inicial, por favor. El primero a la izquierda. Ya para ir cerrando, por ejemplo, en la plataforma se pueden ver lo que son portafolios, se pueden ver los índices, se puede hacer análisis técnico también, que es bastante interesante, ver tendencias pasadas para poder predecir tendencias futuras. Pero todas estas cosas, como le digo, al menos desde Bolsa o la propuesta que nosotros tenemos hacia las universidades, y como le dije, a mí me da mucho gusto de que tengamos una alianza ya con la primera universidad nacional, que tiene alianza con Bolsa, que sería, por ejemplo, la Universidad Nacional del Centro, ¿no? Que ellas, por ejemplo, tienen creado un curso solamente de finanzas, que es finanzas corporativas, pero el profesor, por ejemplo, lo hemos capacitado dentro de Bolsa, y el profesor usa AVI para poder dictar sus clases. Usa AVI para poder ver estados financieros, que también se pueden ver aquí.
hay cálculo de ratios, hay mucha profundidad, un montón de cosas que me quedaría hablando de muchas cosas acá, pero digamos lo principal o lo esencial de esto es que se acerquen más ustedes como estudiantes universitarios a lo que es bolsa o el mundo de mercado de capitales peruano mediante esta plataforma, ¿no? De que se capaciten, vean, por ejemplo, ya para ir cerrando una cortita, por ejemplo, Bursen está lanzando este juego de bolsa que les mencionaba, pero solamente para mujeres, que es un hito bastante importante, o digamos ya esta ventana nueva que se está abriendo también, de ser todos igualitarios, ¿no? No solamente pensar, oye, los hombres son los más, digamos, un poco más rudos y van a estar en el trading, ¿no? Conozco a muchas mujeres que hacen trading. En mi experiencia personal, por ejemplo, hasta el día de hoy solo he tenido jefas mujeres y me he ido bastante bien porque tienen un carácter, digamos, que más estrictos, me hacen ver detalles que a veces no veía, pero siempre he tenido, digamos, ese feeling o ese view de que realmente las mujeres van ganando protagonismo y de que sigan ganando protagonismo. Entonces, desde Bursen o desde Bolsa mismo, estamos enfocados en eso también. Lamentablemente las inscripciones terminaron ayer, que se han inscrito bastantes, por eso la han cerrado. Pero vean, busquen las páginas, por ejemplo, de YouTube, donde hacemos pequeños cortitos en los cuales entrevistamos a gerentes o gente de mercado, donde nos comentan cosas de la actualidad, ¿no? Digamos, gerente de Capia, gerente de BVA Bolsa, y en general. Por ejemplo, este es acá uno último que hubo, que son los mnemónicos, pero está en YouTube todo esto de aquí. Sigan en LinkedIn también, que a veces hacemos, digamos, también videos. Y en el mismo Instagram. En el Instagram lo que hacemos también al final del día es colgar cuánto ha cerrado el tipo de cambio, colgar cuánto están las mayores subidas digamos, de acciones en el día, las mayores caídas, cómo han estado los índices. Los índices se reflejan más que todo como cómo le va la bolsa, digamos, en promedio, ¿no? Entonces, eso sería de mi parte. Y nada, la verdad es que espero que les haya gustado.